Mi GPS me llevó a una ruta alternativa. Apenas sobreviví. ¿Alguna vez has sentido que algo no anda bien, pero no sabes por qué? Así comenzó todo. Era un viaje normal. Tomé mi mochila, llené el tanque de gasolina y puse la dirección en el GPS. Todo parecía ir bien, hasta que la voz robótica dijo: ruta más rápida encontrada. ¿Desea tomarla? Sin pensarlo mucho, apreté sí. El paisaje cambió rápido. Pasé de una carretera amplia y soleada a un camino estrecho, cubierto de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz. El cielo parecía más gris. Mi señal de celular desapareció. Pero seguí. El GPS insistía que era la mejor ruta. Después de unos minutos, vi un letrero viejo y torcido: bienvenidos a Ashallow. Nunca había oído hablar de ese lugar. Mientras avanzaba, algo me hizo sentir incómodo. Las casas estaban abandonadas, con ventanas rotas y puertas abiertas que crujían con el viento. No se veía a nadie. Ni un alma. Entonces el GPS dijo: ha llegado a su destino. Pero, estaba en medio de la nada. Apagué el motor. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. De repente, vi algo por el retrovisor. Una figura. Alta. Quieto. Observándome. Encendí el auto de nuevo, pero no arrancaba. La figura comenzó a caminar hacia mí, despacio. No corría. Solo caminaba, como si supiera que yo no tenía a dónde escapar. Golpeé el volante, grité, rogué. Finalmente, el motor rugió. Di marcha atrás sin mirar y salí a toda velocidad. No sé cómo, pero encontré la carretera principal de nuevo. Nunca más confié en mi GPS. Llegué a casa temblando. Cerré todas las puertas, apagué las luces y me senté en el suelo con la espalda contra la pared. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Cada sombra en mi sala me parecía un peligro. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, de pie, en medio del camino, observándome. Pasaron los días. Pensé que todo había sido un mal sueño. Un susto. Pero una noche, mientras revisaba mi correo, vi algo que me congeló la sangre. Un correo nuevo. Sin remitente. Solo decía: volverás pronto a Ashallow. El mensaje no tenía más. Pero lo extraño era la hora. Había llegado a la misma hora en que el GPS me llevó por esa ruta. 3:03 de la mañana. Bloqueé el correo. Cambié mi contraseña. Pero al día siguiente, el mensaje volvió. Mis manos temblaban al leerlo. No puedes escapar del camino que elegiste. Empecé a notar cosas raras. Ruidos en el pasillo cuando estaba solo. Huellas de barro junto a la puerta, aunque nadie había entrado. Una noche, encontré mi GPS encendido, aunque lo había guardado en un cajón. En su pantalla brillaba una sola palabra: vuelve. Tomé el GPS y lo apagué. Lo metí en una bolsa, la sellé con cinta y la arrojé al bote de basura en la calle. Me sentí algo mejor. Pensé que al deshacerme de él, todo terminaría. Me equivoqué. Esa noche, me desperté con un sonido agudo, como una interferencia. Venía del pasillo. Al principio pensé que era la televisión. Pero estaba apagada. Me acerqué, descalzo, en silencio, y escuché mejor. Era la voz del GPS. Recalculando, recalculando. Abrí la puerta del pasillo y lo vi. El GPS estaba sobre la alfombra. El mismo que había tirado. Encendido. La pantalla mostraba de nuevo la ruta hacia Ashallow. Quise gritar, pero no pude. Sentí un nudo en la garganta. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Entonces la puerta principal se abrió lentamente. Sin que nadie la tocara.
Un viento helado recorrió la casa. Y la voz del GPS susurró. Tu destino final está cerca. Corrí. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Subí al auto y manejé sin rumbo. Las calles estaban vacías, como si todos hubieran desaparecido. El GPS, de alguna forma, estaba ahí otra vez, pegado al tablero, guiándome aunque yo no lo encendí. Intenté ignorarlo. Pero cada cruce, cada giro que me indicaba, se sentía correcto, como si ya hubiera hecho ese camino antes. Y entonces, lo supe. No estaba escapando. Estaba volviendo. Volviendo al mismo punto donde todo empezó. El letrero apareció bajo la niebla. Bienvenidos a Ashalo. Pero esta vez, no estaba solo. La figura me esperaba. Y esta vez, yo era el que no podía irme. El aire en Ashalo se sentía más denso, como si me costara respirar. Las luces del coche parpadeaban, y el motor empezó a fallar de nuevo. La figura seguía ahí. Inmóvil. Pero esta vez, había algo diferente. No estaba sola. Detrás de ella, en la niebla, comenzaron a aparecer otras siluetas. Primero una, luego tres, luego una docena. Todas quietas. Todas mirando. Como si hubieran estado esperando mi regreso desde la primera vez que escapé. El GPS habló otra vez, pero su voz ya no sonaba robótica. Era más, humana. Susurrante. Familiar. Bienvenido a casa. Intenté retroceder. El coche no respondió. Las luces se apagaron. El silencio fue reemplazado por un murmullo, como si todas las figuras susurraran al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero una palabra se repetía una y otra vez: quédate. Sentí que el aire se congelaba. El parabrisas se empañó, y frente a mis ojos, una mano marcó algo en el cristal desde afuera. Ya eres parte del camino. Abrí la puerta y corrí. Corrí sin dirección, sin pensar, solo corrí. Los árboles parecían moverse, cerrándose a mi alrededor. Las sombras me seguían, no con pasos, sino con una presencia. Como si el bosque entero respirara conmigo. Tropecé y caí. Me levanté con dificultad. Sangraba por una pierna, pero no podía detenerme. Hasta que lo vi. Una casa. Vieja, de madera. Ventanas rotas. La puerta abierta de par en par, como si me invitara a entrar. Y aunque todo dentro de mí decía que no lo hiciera, lo hice. Dentro de la casa, el aire era espeso, cargado de polvo y humedad. El piso crujía con cada paso, como si protestara por mi presencia. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, en blanco y negro, de personas que no reconocía, pero había algo extraño en todas ellas, ninguna tenía rostro. Solo manchas borrosas donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Me acerqué a una de las fotos. Estaba ligeramente torcida. Cuando la toqué para enderezarla, un compartimento secreto se abrió detrás de la pared. Un hueco oscuro, y dentro, un diario. Lo tomé. La tapa decía solo una palabra, escrita con tinta seca y rojiza. Recalculando. Pasé la primera página. La letra era temblorosa, como escrita con prisa y miedo. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. El GPS no es una máquina. Es una puerta. Cada ruta, alternativa, es un camino a este lugar, una trampa disfrazada. Y ahora tú eres parte del mapa. Seguí leyendo. Página tras página de desesperación. De advertencias. De otros como yo, que siguieron una nueva ruta, y nunca volvieron. Puedes correr, esconderte, incluso huir por años. Pero el camino siempre te encontrará de nuevo. Porque una vez que Ashalo te reconoce, te reclama. Un golpe seco me hizo saltar. Venía del piso de arriba.
Luego, pasos. Lentos. Pesados. Bajando las escaleras. No había lugar donde esconderme. Me congelé. Y entonces lo escuché. La voz. No era el GPS esta vez. Era mi propia voz, pero distorsionada. Como una grabación rota. Recalculando, destino final, confirmado, tú eres el siguiente. Una figura bajó por las escaleras. Alta. Vestida igual que yo. Mismo rostro. Mis ojos. Mi expresión. Pero vacía. Yo me miraba a mí mismo. Y sonreía. Mi doble bajaba las escaleras lentamente, con pasos que sonaban huecos en la madera podrida. Cada paso que daba hacía que la casa crujiera como si se quejara. No sabía si correr, gritar o simplemente cerrar los ojos y desaparecer. Pero no desaparecí. ¿Qué eres? Logré decir con voz temblorosa. La figura, mi reflejo, pero sin alma, no respondió. Solo levantó el brazo y me mostró algo. Era el reloj de bolsillo. El mismo que me había dado mi esposa. El mismo que me había guiado por aquel laberinto maldito. Solo que ahora no estaba roto. Sus manecillas giraban locamente, como si marcaran una cuenta regresiva. Y entonces, la figura habló, con mi voz. El tiempo se acabó. El reloj hizo un clic. Un sonido seco y final. Y en ese instante, todo se oscureció. Ya no estaba en la casa. No había escaleras, ni fotos borrosas, ni murmullos. Estaba de nuevo en mi auto, en plena carretera, como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor. Gente manejando. El cielo despejado. Música en la radio. Todo era normal. Pero algo no encajaba. Miré el GPS. Estaba apagado. Entonces sentí algo en mi bolsillo. Lo saqué. Era el reloj de bolsillo. Perfectamente intacto. Brillante. Funcionando. Y marcaba la hora exacta. 3:26 de la tarde. Igual que antes. Miré el espejo retrovisor, por costumbre. Y ahí estaba. Mi reflejo, sentado en el asiento trasero, mirándome fijamente, y sonriendo. Recalculando, susurró. Mis manos temblaban en el volante. Miré hacia el asiento trasero otra vez. Vacío. O al menos eso creí. Me volví hacia el frente, con el corazón golpeándome el pecho, y traté de convencerme de que estaba alucinando. Que el estrés, el miedo, el no haber dormido, me estaban jugando una mala pasada. Pero el aire dentro del auto se volvió helado. Y una voz, desde el radio, habló con claridad. Siguiente giro a la izquierda, hacia Ashalo. No lo había encendido. Apreté los botones. Lo apagué. Lo desconecté. Pero la voz continuó, como si no dependiera de la radio, ni del GPS. Era como si el camino mismo me hablara. Miré por la ventana. La carretera estaba cambiando. Los árboles a los costados parecían acercarse, como si se inclinaran hacia el auto. El cielo comenzó a oscurecerse, y una niebla espesa cubrió el camino. El letrero volvió a aparecer. Viejo. Torcido. Bienvenidos a Ashalo. Pisé el freno. El auto no respondió. Giré el volante. Nada. Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Estaba atrapado. La niebla se hizo tan densa que no podía ver más allá del parabrisas. Pero algo, o alguien, empezó a caminar hacia mí desde la bruma. Una figura humana. No, varias. Docenas. Caminaban lento, sin rostros, sin prisa, como si supieran que yo no tenía forma de escapar. Y entonces, lo comprendí. Ashalo no era un lugar. Era una decisión.
Una ruta que tomé cuando deseé llegar a tiempo, sin importar el precio. Recordé las palabras del diario: el GPS no es una máquina. Es una puerta. Y yo la había cruzado.